El chisme fallero, así está el tanero, no deixa de dir mon xunguero, i el moner salero, ens diuen que allà al casal, on passen tots molt divertits, menjant i jugant i cantant, i fent-nos sopars i bons tragos de vi. En canvi, la resta de l'any, que estem tots venent loteria, ben juntes en canvi pagant, amb molta alegria, que prompte la festa va vindre, tenim que pagar a l'artista, les traques, coets i carcasses, la música i mares, eixa és nostra vida. El chisme fallero, así está el tanero, no deixa de dir mon xunguero, i el moner salero. Si tu vols ser un bon fallero, cal tindre bones... Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos veáis y oigáis. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, Pedro Rodríguez. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y permíteme decir una cosa antes de presentarte y hablar contigo. No a la ofrenda el tercer día, no adelantar la planta. Ahora cada uno ya que diga lo que quiera. Amén. Amén quiere decir que así sea. Lo de la planta está complicado. Hombre, muy complicado para los artistas que tienen que otras fallas y en otros lugares que no son en Valencia, sino en pueblos y juntas locales que los tienen esos días muy Que se va a modificar el día en toda la comunidad valenciana, hombre, no te preocupes por eso. Está todo previsto. Y a los niños también, ¿no? Y luego tenéis que tener en cuenta una cosa, que no solo a los artistas, sino también hay mucho en nuestras comisiones, tenemos mucho fallero o falleras que no les dan permiso para la ofrenda el 17. Imaginaros el 16. También hay que pensar en ese problema de trabajo. Ya hablaremos otro día. Sí, hay para hacer un monográfico. Sí. Yo ya no hago fallas, pero seguramente los contratos están ya firmados y yo recuerdo que en los contratos figuraba la fecha de la planta. Con lo cual, Figura. O sea que Y en función de ella está incluso la denuncia cuando una de las partes no cumple. Exacto. Está todo vinculado, sí, así es. Claro. Sí, pero bueno, será de fuerza mayoría esta. Bueno, vamos a disfrutar de Pedro. programa. Teniendo a Pedro aquí, pues Es un lujo. todo un lujo. Hombre, es un lujo. Muy especial. Y además Pedro ha hecho fallas grandes, fallas infantiles, ha hecho de todo. Sí, Cuéntanos tus principios. a ver, realmente yo empecé, mi primera falla fue de falla grande. Yo empecé a trabajar con 16 años. En mi casa, yo nunca hubiera imaginado trabajar en las fallas, pero en mi casa hubieron una serie de problemas económicos. De la noche a la mañana tuve que dejar los estudios y tenía un vecino que trabajaba en la ciudad fallera. Y me dijo, recuerdo que aquel día había hecho los deberes de francés y vino y me dijo, oye, hace falta un chaval allí para lijar. Y al día siguiente estaba yo en la ciudad fallera. Eso era el año 82. Y bueno, El año del Mundial. El año del Mundial, exacto. Que yo empecé a trabajar en la nave que era de Regino Mas, para Juan Maestre Navarro, que era carpintero de los hermanos Sánchez, y estaba en la misma calle que Vicente Luna. Entonces, la falla del Mundial, yo recuerdo ver pues, las piezas de vareta que sacaban ahí a la calle, a Tonín, creo que Tonín todavía trabajó en aquella falla, que luego murió en un accidente de avioneta. Vaya. Y sí, el año del Mundial, exacto. Entonces, pues nada, estuve de aprendiz y hasta que... Qué bonita palabra.
Aprendiz. En aquel entonces Sí, era lo más Aquí normal. uno se pone un nombre raro y dice artista fallero. Sí, era la manera de aprender el oficio. Entonces, en aquel taller estaba Pepe Latorre pintando y bueno, hicimos amistad, yo me quedaba por las noches, él hacía una fallita, yo me quedaba por las noches a ayudarle y al final terminamos haciendo, bueno, montamos la empresa, que estábamos Pepe Latorre, Gabriel Sanz y yo. Estuvimos ahí 2 o 3 años hasta que yo me puse por mi cuenta y básicamente me especialicé con las fallas infantiles. He estado casi siempre haciendo fallas infantiles, menos los últimos 8 años, que algo que yo no esperaba nunca, porque yo trabajaba en un bajo, terminé haciendo fallas grandes. La falla grandes de juguete, porque era la falla Valle del Aguar, que vinieron a ver si yo les buscaba artista. Bueno, vinieron a ver si yo les hacía la falla. Yo les dije en principio que no tenía infraestructura. Y luego lo pensé y como estaba un poco, entre comillas, aburrido de las fallas infantiles, digo, che, pues me apetece hacer algo diferente. Las infantiles eran mucho detalle, entonces me apetecía hacer algo muy minimalista. Les hice una propuesta, la aceptaron, les hice la falla grande y al final fueron 8 años de falla grande. ¿Y tú esas fallas las consideras como innovadoras? A ver, ¿Tú te veías en ese...? yo nunca hubiera imaginado hacer ese concepto de falla, pero sí que para mí sí que era algo nuevo y creo que sí que he aportado ahí, porque era algo muy conceptual y muy directo para que la gente, para no marear y que llegaran a entender la idea de la falla y les hiciera pensar. Y yo reconozco que lo que más he disfrutado ha sido con esas 8 fallas grandes. Y mira que, pues eso, en los años de fallas infantiles que he plantado, creo que fueron 21 años en especial, hemos obtenido un par de ninos indultadas, pero no sé, me quedo con las 8 fallas grandes. No sé. Estuvieron muy bien y además con mucho mensaje, Sí, mucha crítica, exacto. entendibles, sí, pero claro, tú venías de unas fallas infantiles que eran muy... a ver, Más clásicas, dilo. Exacto, sí, no dilo, era- dilo, si no pasa nada. Fantásticas. Es así, la realidad es eso, eran fallas clásicas. Con mucho detalle. Y las grandes, pues eso no tenía nada que ver Absolutamente. y por eso me disfruté con ellas. La primera falla recuerdo que iba sobre la utilización de las minas antipersona, era una silla con 2 patas y en esa silla, la falla simplemente era la silla y un niño que estaba sentado. La sombra o algo así, ¿no? Mala sombra Mala era, sombra. era el lema. Y el niño pues estaba mutilado, le faltaban las 2 piernas y la falla era simplemente eso. No eran fallas que tenían era un público relativamente pequeño, pero sí que es verdad que conforme pasaban los años la gente volvía a ver la falla, porque además ese año se nos ocurrió poner una libreta a pie de falla para que el espectador pues, que quisiera dejara ahí su impronta y cualquier comentario. Y yo, esas libretas yo las conservo como el mejor premio. Y hay gente que, pues eso, que luego repasa las libretas y que ha pasado varios años por allí. La gente ha sido... Yo te pregunto si crees que era experimental o innovadora, porque no creas que hay mucho fraude en ese estilo. A ver, sí, bueno, fíjate, No, es que las fallas de Pedro, yo para mí, a ver, innovadoras pueden ser todas. Las fallas son innovadoras. Todo aquello que no sea lo Todo. lo habitual. Es O innovador. refrito o tal, o tienes... habitual. Porque innovas. Si tú innovas, puedes innovar con el estilo o con cualquier cosa. Carpintería, materiales, sí, pintura... cabe todo, yo creo que cabe todo. Claro, eso es innovador. Experimental, yo creo que Es otra hoy cosa, en sí. día Sí, bueno, hay de todo. Nosotros al principio incluso lo presentábamos, las primeras fallas, las 2 o 3 creo, se presentaron al concurso de fallas experimentales y la verdad que en cuanto a premio fue un fracaso porque nunca le dieron ningún premio. Decidimos, al fin, bueno, lo decidí yo no participar porque pensé que posiblemente pues a lo mejor no encajaba dentro de ese... Y tampoco era algo que me preocupaba y nos salimos del concurso. Sí.
Pero vamos, yo creo que sí que ha aportado algo. Pero Sí, sí, seguro. la diferencia, por lo menos bajo mi punto de vista, está que tu falla decía algo, criticaba algo, Mucho, decía mucho. tenía un sentido. Y en estos momentos, la mayoría de fallas experimentales creo que se dedica más a estéticamente hacer algo que dar un mensaje realmente que cale en la gente. Puede ser, sí. Lo que dice Manolo, pues posiblemente en cuanto a materiales y ese tipo de cosas. Eso es más experimental. Yo es que distinguiría entre, siempre, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, entre innovadoras y experimentales. Están empeñados en unir las dos. Y yo para mí experimental es efectivamente experimentar con otro tipo de materiales, con otro tipo de técnicas. Innovador es más ese arte conceptual, ese arte que no es el habitual, por decirlo de alguna forma. Puede ser que sea. A mí esa es la idea. Y a mí, desde luego, que tus fallas, Pedro, creo que tenían un mensaje, vamos, brutal, todas. Es que innovador Y es muy bien acabadas, por cierto. innovador es el Concord, por ejemplo. Eso es innovador, correcto, también. Llego a la plaza del ayuntamiento Y la y hizo- planto un Concord. Y la hago en horizontal en vez de en vertical. Y dices, pues eso sí que es innovador. Sí, sí, sí. Y ahí va. ¿Me entiendes lo que quiero Efectivamente. decirte? Y puede ser innovador con eso. Igual que hay un barco muchísimo más antiguo en frente de Capitanía que dices, oye, este barco no está. Pues ahí está, y es innovador. Esa es la innovación. Y hay fallas hechas con paja de arroz que para mí son experimentales. Claro. Esa es para mí, pues, el lobo, ¿no? Que hicieron con paja de arroz y alguna más que han hecho. Yo creo que sí que es diferente lo experimental de lo innovador. Y lo innovador, yo me gustaría volver a la pregunta que te había hecho Pedro, que te había hecho Manolo. Es que por la calle hay un concepto muy extendido y es que hay dos tipos de comisiones que apuestan por la falla innovadora y dos tipos o grupos de artistas innovadores. Además coinciden, hay gente que piensa que hay fallas que apuestan por lo innovador porque en teoría o a priori, dependiendo del artista que contrates, evidentemente a ti no, pero tiene un coste menor y es una forma de destacar de alguna forma con un coste pequeño, pero no creo que, o creemos muchos, que hay comisiones que no lo hacen por convencimiento, igual que creo que hay artistas del mismo modo, porque lo tuyo es un cambio como los grandes artistas que han cambiado a lo abstracto algunos y otros a lo conceptual. Tú vienes de un mundo clásico, con detalle, con acabado, y cuando un poco te cansas de eso, empieza con esto. Aquello fue un poco casualidad, porque la verdad es que la comisión sí que es verdad que ellos no se mueven con unos presupuestos muy grandes, pero a la vez yo tampoco, a la infraestructura de mi taller no hubiera cabido un presupuesto más grande. Entonces digamos que nos complementamos los dos. Perfecto. Y bueno, ya te digo, o sea, yo disfruté enormemente, independientemente ya si llamémoslo innovador, conceptual. Sí, pero es innovador. Yo creo que en las fallas cabe todo. Además, cuando sales a ver fallas, lo bonito es eso, ver mucha variedad, cosas diferentes y no aburrirte siempre de lo mismo. Este año de jurado vi una de Reyes P, que además creo que quedó la primera de innovadoras. Había dos grupos, creo, este año. Grupo A y Grupo B. Que luego, curiosamente, ha estado de jurado de la plaza del ayuntamiento, de la falla. Y era de Reyes P. Estaba en beneficencia. A ver, yo te voy a confesar que Esa es la de... la de la comunicación, Vale, sí, exacto. que la infantil comunicaba Era con una oreja. Esa la vi. Yo entré, y además había gente que entraba del jurado y decía, es que me da un poco de cosa, porque claro, explicaba que aquello había salido de un proceso con las algas y que había pelo de la peluquería del barrio y de los falleros. Tuyo y mío habría poco, me imagino, poco, Ya a mí un poco, desde luego. pero que, y había gente, es que me da un poco de cosa tocarlo, bueno, no daba ninguna cosa, además olía bien, no sé qué le habían echado, que aquello olía bien. Y yo te digo la verdad, yo cuando la vi, comunicaba la infantil, que era como una boca, Sí, que hablaba con una oreja que era la grande, Exacto. y si lo hubiese visto, hombre, sí, hubiese visto que iba de la comunicación, eso sí, lo hubiese entendido. Pero cuando te dan una explicación tan fantástica como dio la artista, Reyes P, dio una explicación que yo me quedé, con perdón, espatarrado. Entonces entendía mucho más. Pero, Sí, a mí me gustó, la verdad. sí, pero claro, eso es muy, muy, muy innovador, ¿eh? Porque las tuyas son muy innovadoras, se les nota un acabado muy cuidado, y por cierto que luego fui a ver, me acordé de ti y hablé con la presidenta
de Valle del Aguar, Padre Ferris, y le hablé de ti. Estoy hablando y dice, madre mía, ojalá lo tuviéramos aquí. Este año, vale. Sí, sí. Bueno, creo que se ha retirado este año. Ya no Sí, está. se lo ha dejado ella. Se lo ha dejado este año. Sí, María José. Sí, estuvimos hablando con ella y pues, se puso toda sentimental, toda recordándote a ti y que ojalá que estuvieses ahí. Bueno. Sí. Plantaba Ana Ruiz este año. Exacto, plantó Ana, sí. el segundo año. Bueno, y tienes ya esa segunda falla, ¿no? La del año 2015. La segunda falla grande que planteé allí con ellos. La primera es la de La primera es la de la silla. la de esta, Mala Sombra. Que yo les dije, además me aficioné mucho a hacer unas presentaciones muy preparadas, porque disfrutaba presentándoles ese proyecto, y yo les comentaba que la silla con 2 patas, si hubiera tenido 4 patas, les hubiera salido un poco más cara, realmente. Entonces, es un poco como queriendo decir que a veces menos es más. No, perdón, al contrario, lo he dicho al revés. Si hubiera tenido 4 patas, les hubiera salido más barata. Y es verdad, porque realmente pues tenía, no es que fuera una dificultad muy grande, pero el hecho de sujetarse en 2 patas era Tenía un momento de vuelco mayor. más dificultoso. Les dije, recuerdo que para hacerla con una pata necesitaríamos más presupuesto. Pero, de todas formas, tú en las fallas infantiles tuyas, que verlas era un gozo, también hiciste avances. Quiero decirte, yo me acuerdo en Merced, la del ciclista, eso, dices tú, ¿dónde se ha visto una falla infantil? Y de especial, eso, en la vida. Era una locura. Aquella de los ciclistas fue una locura. Porque aparte tenía una dificultad grande, que era acoplar el ciclista a la bici. Y siempre he buscado, sobre todo, huir de las cosas que yo he hecho y de las cosas que he ido viendo. Luego a lo mejor has coincidido por circunstancias, pero siempre intentas eso, huir de lo que ya has visto. Y luego entrando en detalle, la del Sáhara, yo me acuerdo hasta de los sellos del Sáhara en las cartas. Quiero decirte, es que estaban los sellos del Sáhara, Sí. que no, que el detalle hasta el mínimo detalle. Esa falla la planté en Reino de Valencia y recuerdo, me pasó una anécdota que resulta que, bueno, yo empecé organizando un concurso que consistía en contar algunos elementos de la falla y participar luego en un sorteo. Entonces siempre pues dejaba yo ahí mi teléfono y recuerdo que ese año me llamó un señor que había sido militar, había sido legionario, que había estado en el Sáhara y me preguntaba si me importaría quedar con él un día, tomar un café para comentar cosas, porque la falla le había impactado, porque según él pues salieron de allí de una manera un poco dejándolos un poco tirados y nada, quedamos después de fallas, tomamos un café, me estuvo explicando, porque en la fallita habían unos niños como que estaban corriendo con una rueda, jugando con una rueda, iban descalzos y recuerdo que me dijo, ¿tú sabes por qué corren tanto y son tan inquietos los niños allí? Dice, porque van descalzos muchas veces y se queman los pies. Entonces no se pueden estar quietos en el mismo sitio. Y fue muy... Eso iba a decir, que tus fallas grandes tampoco siguen teniendo el mismo sello, Pedro Rodríguez, Yo también lo porque veo. todas las fallas infantiles han sido de interés actual. O sea, siempre han habido cositas y eso ha estado muy bien. Eso me encantaba, de contar cangrejitos, eso son. Que sí. Y eso de, pues al final te hace una falla diferente, un motivo más para ir a verla. Y claro, pues esa idea, pues, eso es romperte la cabeza. Y en las fallas últimas, que estamos hablando, de Valle del Aguar, pues es lo mismo. Te has roto la cabeza y has buscado ahí el sentido y la lógica muy acertada. Siempre me daba miedo, sobre todo porque en Valle del Aguar, casi sin querer, pues me iba encontrando ideas que parecían terminando siendo muy redondas y me asustaba al año siguiente qué voy a hacer, ¿no? A mí siempre me ha preocupado lo del año siguiente, porque ese año, cualquier año que ya estás trabajando, los proyectos son los que son y ya está. Pero ¿y al año siguiente? Entonces siempre me ha gustado tener preparado el proyecto del año siguiente. Y siempre ha salido alguna idea.
En Valle de Laguar recuerdo que también me pasó una cosa muy curiosa porque venía trabajando en esta línea de fallas y llegó un momento, pues eso, dentro de las comisiones pues hay mucha variedad de opiniones y de repente surgió dentro de la comisión, se preguntaron, no sé de cómo fue, si continuar por ahí, ¿no? Entonces, recuerdo que fue el día que les enseñé la maqueta, porque el proyecto era, o sea, me dejaban trabajar libremente, solamente lo conocía a lo mejor el presidente y otra persona más, y el día que vinieron a enseñarle, que venían a que les enseñara el proyecto, la maqueta que ya tenía hecho, nada más pasar fallas, me dijeron que, recuerdo que descubrí la maqueta y de repente me dicen, Pedro, este año vamos a hacer una votación para ver si continuamos por esta línea al año que viene. Y claro, a mí me dejaron muerto, ¿no? Porque yo estaba todo ilusionado destapando la maqueta y digo, pues nada, total que al final hicieron a mitad de ejercicio, era una especie de moción de censura o no sé cómo llamar eso, que se lo podían haber ahorrado, ¿no? Decirme a mí eso, y menos en ese momento, pero bueno, cosas de las fallas. Y al final se votó y salió que sí, que de continuar por esa línea de trabajo. Y recuerdo que de alguna manera, para contradecir un poco aquello, aproveché y hice, dentro de esos 8 años, digamos, la falla que yo considero que que eran como más facilona, entre comillas, pero que me apetecía hacer y que era algo muy, muy realista, aunque luego a la hora de la pintura no, que fue la que hice dedicada a José Antonio Labordeta. Entonces, de alguna manera dije, bueno, pues ahora si habéis decidido continuar por aquí, pues ahora yo me voy por el otro lado. Pero bueno, al Una final señal de rebeldía. todo... Esa de la Bordeta, creo que al final hubo una asociación que indultó esa figura. Lo de la Bordeta fue una lástima porque fue el año de la pandemia. Entonces no se pudo plantar, ese año estaba previsto, iban a venir incluso autobuses de Zaragoza, iba a venir posiblemente la viuda y una de las hijas de la Bordeta, y todo aquello se fue al traste. Iba a venir un chico a cantar también, el Centro Aragonés de Valencia, que es lo que comentas tú, se involucró mucho. El Centro Aragonés, cuando luego se plantó la falla en septiembre, después de año y pico, sí que vinieron allí una noche, estuvieron allí haciendo bailes regionales y fueron los que indultaron la figura de la exposición, que era el busto de la Bordeta, tocando la guitarra. Sostenido por el micro. Exacto. Solamente. Exacto, y en principio pues lo tienen allí, bueno, después de fallar les acompañé yo, lo llevamos allí y lo tienen en el Centro Aragonés. Muy, muy innovador, ¿no? Lo estoy viendo aquí. Un gran local, además, que tiene allí. Sí, tienen un local muy bueno. Es el busto, el micro, como dice Manolo, y la guitarra. Exacto, Y en color negro parece mate. exacto, así es. Pero luego de esa de la mala sombra, ¿cuál vino? Después, a veces pierdo un poco el orden de las fallas, pero creo que fue una que, a ver, la de ¿estamos locos o qué? Sí. Entonces hice, digamos, la cuadratura del círculo, porque era la bola del mundo, pero en este caso no era una bola, era un cubo cuadrado, pintado por fuera el mapa mundi, digamos, y yo les presenté el proyecto como que se podía entrar, igual que las fallas de especial, se podía visitar, y dentro había un loco de atar, atado con una camisa de fuerza, y las paredes yo les propuse a la comisión, ese año se adelantó un poco la presentación porque yo les propuse que me ayudaran a recoger artículos de prensa, de esas noticias que muchas veces cuando las vemos pensamos, ¿estamos locos o qué pasa? Podían ser, ahí cabía de todo. Ahora lo tendríamos fácil, con Trump y todo lo que está pasando. Bueno. Casi todos los días tiene una. Necesitarías, Pedro, 3 o 4 cubos. Sí, la verdad. Luego sí que es verdad que al final fui yo el que tuve que recopilar todas las noticias. Sí, suele pasar. Pero bueno, sí que estuvo bien y la verdad es que creo que recuerdo esa falla un día que
para mí, Alfredo Ruiz, por ejemplo, ha sido para mí lo más, ¿no? Entonces, recuerdo que una noche, porque yo vivo cerquita de allí, y lo vi que se acercó a ver la falla y luego me habló porque teníamos algo de contacto por las redes sociales y eso. Y me dijo, Pedro, que he hecho fotos de tu falla, me ha gustado mucho, en fin. Y aquello me llenó mucho. Que es lo que decía un poco antes, lo de la libreta. Yo lo recomendaría a todos los artistas, de verdad, ¿eh? Que pusieran una libreta porque es lo que, independientemente de los premios, ese tipo de comentarios de gente que no tiene ninguna influencia, ningún interés, pues llenan mucho. También hay comentarios malos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero lo ponemos en el funeral y no lo vamos a leer. Por lo menos aquí, que luego hablaremos de la falla de... Tú tuviste la Entre oportunidad de todos lo firmar, ¿no? mataron y él solo se murió y no se había muerto porque estaba un poco empalmadito o algo. No, entre todos lo mataron, pero él no se murió. Ah, él no se murió. Muy bien. Por eso estoy aquí. Manolo, tú has tenido la oportunidad de escribir, pero no en una libreta, hace poquito, en un ninot. Sí, bueno, en Alicante, En Alicante. han hecho un homenaje a un artista, constructor de Alicante, que faltó este año. Ha faltado este pasado año, sí. y bueno, pues tenía la oportunidad de estampar tu firma ahí con homenaje, seguramente será indultado Yo creo que sí. por alguien. Cosas son muy interesantes. Y vamos, estaba muy logrado y tal. Luego tenía cada figura de exposición que era agremiados de ahí de Alicante, tenían una fotito de él puesta en cada figura. Ah, muy bien. Como recordatorio y tal. Estaba muy bien. Pues nada, pues ya te digo, la falla esa, pues al final invitaba al público a la reflexión cuando entraban allí de preguntarse quién está más loco, los entre comillas locos que están en tratamiento o en camisa de fuerza, o nosotros que teóricamente estamos cuerdos pero estamos haciendo un mundo que se nos va. Claro. Sí, ya lo decías dentro del cubo, ¿no? Decías, del cuerdo espero poco y mucho del loco, decías. Exacto, además es así, de los cuerdos poco puedes esperar. Y debajo decías, del cuerdo a lo loco va muy poco. También. Pero hay que ver lo que... A ver, normalmente cuando tú te adentras en un proyecto, haces un boceto y tal, y luego empiezas a investigar y a leer y a documentarte sobre él, lo que aprendes, Sí. de todos los temas. O sea, yo no he hecho cosas como tú tan buenas y tal, pero quiero decir, cualquier tema, pues tú empiezas a documentarte y sacas un mundo que dices, madre mía. Sí, es que vas tirando del hilo y además es que tú, digamos que los proyectos los vas madurando durante todo el año y parece que sin querer te van viniendo cosas referente a esa idea. Y es bonito además. Es muy bonito y disfrutas mucho las horas de taller. Además de Yo colaboré así con Guillermo en una que era un cementerio y buscamos las lápidas de todos los cementerios del mundo y llorábamos de risa con cada lápida que había ahí. Ahí es un filón, eso es un filón. Y nos lo pasamos fabulosamente bien. El otro día los tiramos, que los tenía en casa y los tiramos todo lo que yo había hecho de todos los cementerios. Pero bien, te lo pasas bien, te involucras, que eso es bonito, involucrarse con tu artista. Una pregunta, te voy a hacer un poco de daño. Hombre, El año que no te llevas premio en especial, ¿cómo te puedes sentir? A ver, aquello... Porque teníamos claro que la falla era para premio y muy premiada. ¿qué año te era, sentiste? Pedro? ¿Qué año era? no te sé decir el año exactamente porque ya te digo, no... Pero sí, a ver, veníamos... Solo se quedaba una falla infantil sin premio, fue la suya. En Merced yo planté 11 años. Eso sí que lo recuerdo porque la Merced es la comisión número 11 y siempre recuerdo, pues 11 años 11. Y veníamos de 5 años atrás muy buenos, con 4, creo que eran 4 primeros premios, o sea, perdón, 4 terceros premios y un segundo. Podium. Y entonces ese año, pues nada, yo estaba en casa cuando la lectura de premios y la comisión, pues lo típico, en su casal, esperando. Y entonces fue muy curioso porque cuando dijeron el segundo premio,
tanto la comisión como nosotros, pues eso, te crees que ibas a ser el primero. Claro, claro. Entonces todos saltaron de alegría y de repente pues nos dimos cuenta que nos habíamos quedado sin premio. Al final fue positivo aquello, porque recuerdo que la única vez que yo he firmado antes de fallas fue ese año, en Merced. Y porque quisieron eso, de alguna manera, apoyarme con lo que había ocurrido. También se les ocurrió poner allí una libreta para que la gente opinara de que se habían quedado sin premio. Y bueno, al final se queda como una anécdota. Lo de los premios es que es tan relativo. Al final siempre quieres ganar o llevarte un buen premio y lo que menos quieres es quedarte sin premio, pero con el tiempo te das cuenta que no es importante. De hecho, yo en este caso sí que lo recuerdo pero a lo mejor si me preguntas otra falla, el premio que me llevé no te lo sé decir. Hombre, yo lo recuerdo porque nadie se lo creía. Nadie se lo creía, nadie daba... Y lo recuerdo porque además conozco y soy amigo del que era presidente. Yo es algo que tiene muy clavado en su corazón. ¿Era Jorge en aquel momento? Sí, era Jorge. Era Jorge. Y es que la veías la falla y decías, ¿cómo es posible que le han dejado sin premio? Es imposible. Pero ya te digo, ya no en mi caso, o sea, de cualquier compañero yo voy a ver fallas, yo me acuerdo de fallas de compañeros de años atrás, pero me acuerdo de la falla, no me preguntes el premio. Y aquí estamos hablando de tus fallas, vaya el agua, y yo no te puedo decir si se ha llevado un primero o un quinto o no se ha llevado. Pero, nos han gustado y ya está, y es lo que hay que ir a mirar y tal. Puede ser. Yo voy a ver fallas y a lo mejor voy a la planta en grúa, que me gusta mucho verlo ahora que puedo. Pues a Alicante voy el 18 y 19 que están plantando en grúa. Sí. Y es lo mejor. Ahora están copiando muchas. Disfrutas mucho viendo cómo Igual. acoplan, Igual. cómo lo hacen, Observando la distancia. aprendes. Y Hay muchas claro, fallas así. luego al tiempo, Este año había. el premio. Nada. A lo mejor, seguramente las comisiones lo sepan. Yo también un año me pasó algo parecido, pero en mi falla en Músicos Pi, que un año no nos dieron premios. Estábamos acostumbrados al podium todos los años. Y un año, pues, llegó el momento de tal y ya saltaba todo el casal y no se llevó. Y esos segundos de alegría que se llevaron, que eso no tiene Es precio. una lástima no poder ver Eso Poner está vídeo. grabado. las fallas. Eso Pero, es- por ejemplo, porque Ceramista Ross hiciste Sosteniendo el Futuro, Ah, sí. el robot. Este año ha Ese habido- estilo ahora es actualidad, plantando. No, cierto. es una copia cierto. salvando las esa distancias. falla, esa estaba en primera, ¿no? Porque Esa estuvo tú en en Ya, ceramista pero quiero estuviste decirte, en olé, especial, ¿no? que eso ahora. Pero se sigue ha haciendo. sentado escuela, ¿eh? Sí que es Esa verdad. misma figura. No, sí que es verdad que a raíz de plantar aquella falla he visto cosas que me han recordado. Muchísimo. Pero Recordado, ¿no? este año, Copiando tal. Sí. este año Esa falla fue en primera, creo que fue el tercer premio, primero de Ingenio Gracia y figura. No, ahí, ¿ves? el Esa sí que primer me premio acuerdo. que dimos en Sí, quinta C. me acuerdo, pero ya te digo, me acuerdo Este que año. me obtuvo el primer premio. Primero El primero. y el tercero de Ingenio Gracia. Ahí me pillas. Lo he Ahí- cambiado. Ahí me pillas. Y el Ninot, creo que. Tercero de recordar. Ingenio y Gracia, mejor Ninot y primero de sección. Pero era un fallón. Ahí en Era un Ceramista. fallón, ¿eh? ¿Cuántos años estuviste? En Ceramista, pues. Eso fue en el no sé 17. si serían 4 o 5 años. ¿No? Y Sí que en hubo- especial, uno, Y en dos. especial 2, creo. Dos. que fueron. En especial 2. Y en Mayor Moraira ya Y en Maror, nada, allí he Ahí sí perdido la que cuenta. fueron siempre buenos premios. Mayor Moraira en primera. Bueno, Primera en y Mayor Moraira segunda. y en tercera también. Primera y segunda. Yo he ido de jurado en primera a Mayor Moraira. Con la del Sáhara. Y creo que te llevaste el tercero, si no recuerdo mal. Puede ser. Ah, sí, sí. Que era un fallón. iba yo de jurado, se llevó el primer premio de quinta C. Que era un fallón. En quinta C. Yo, fíjate, a raíz de ver tanta falla así, digo, Muchas, hay muchas. a veces he llegado a pensar, digo, ostras, pues entonces no innovaba yo tanto con esa falla. Y a lo mejor resulta que a lo mejor a raíz de esa falla, pues otros ¿Qué? compañeros se les ha ocurrido. Sentaste en escuela. Que sí, que así no con infantiles. Mira que eres clásico, pero así no van muchas. La de la Mucho. discoteca, la de los hermanos. Es que todo eso no lo tocaban. La de La Paz con el tanque. Que les están enseñando a los niños algo que los demás pasan, vamos, en su
De los lemas, ¿eh? Sí. Hacer la maleta. Para mí esa es una de las más acertadas. Fue la primera que planteé de Esa es muy ceramista buena. y es curioso porque esa La pubertad. falla nace un poco porque resulta que, bueno, yo estaba plantando en Reino planté 6 años, el último año fue la del Sáhara, Y te enviaron a hacer la maleta. exacto, que se llevaron, se llevó el Ninot Indultat y de repente pues la comisión decidió cambiar de aires, ¿no? Bueno. Y entonces pues nació la falla esa de estar siempre preparado con la maleta dispuesta para ir donde haya que ir, ¿no? Ya no solo como artista, sino en la vida, pues eso, muchas veces los nanos, por ejemplo, pues a lo mejor que sus papás se separan y siempre hay que estar con la maleta Cambios de preparada. colegio, cambios de Y entonces, vivienda. sí, exacto. Y entonces el lema era hacer la maleta. Sí, sí. Y, ¿Cuántos años estuviste en Mayor Morey? no te sé decir, pero... Más de 11, más que en la Merced. Sí, sí, en Mayo Moraira posiblemente fueron, incluso a lo mejor me atrevería a decir... Con el 20 mismo años presidente. o ¿20? rondando los 20 años, sí, sí. Con el mismo presidente. No, el mismo presidente no. Allí ya estuvo a ver, Paco... no, han habido varios presidentes. Han habido varios. Y la No vas a quedar mal. la de pubertad, que es algo que tú en la silla de ruedas, en la pista... Madre mía, qué quiero locura. decirte, eso a nadie se le ocurría. qué locura. Eso me parece que es innovar, pero totalmente. Con la bola de espejos arriba, ¿eh? Sí, ese grupito de exposición, la verdad es que me ilusioné mucho con él y creo que era bastante acertado. ¿Lo hiciste con impresora 3D? No, Ya, es una broma. no, a ver, Es que ahora consiguen una calidad menor con impresora 3D. Porque Hubieran sido mucho más fáciles ahora con la impresora 3D. Además, de Porque verdad. esa del robot, ahí había mucho detalle de... no, y la de las sillas que dice Ray, La ojo, máquina esa de corte y todo. ahí Ojo. dice que Eso sí. ni notes. sí, O sea, todo Es que- eso... pero sobre todo la silla, ahora, aparte de los no ninots, tiene, no tiene tanto mérito como claro, entonces. es que precisamente esa falla hablaba un poco yo cuando la presentación de esa falla fue chulísima porque me hice yo una grabación, o sea, hice la presentación escrita y se la pasé a una chica que me hizo un audio de mi voz, pero robotizada. Entonces yo empecé a hacer la presentación de la falla y de repente pusieron el audio que estaba preparado y me decía, entonces hablaba el autómata y decía, Pedro, ¿me dejas que explique yo la falla? Entonces yo le digo, pues yo te doy paso. Y entonces el robot explicaba la falla y consistía un poco en eso, de que las fallas ya habían perdido un poco la esencia, de que había un robot que tallaba las piezas en corcho, que se utilizaba pues la máquina de corte para hacer las letras de vinilo, en fin, todas las técnicas innovadoras que hacen que ya no fuera tan artesanal. Y ahora ya te cagas. Perdón. Y bueno, y en aquel momento lo de las impresoras casi estaba muy lejano. muy exacto, casi empezando y bueno, hoy en día ya bueno, es una cosa... Pero tú necesitabas diseñador. Bueno, eso antes iba a preguntar. Bueno, Sí. yo por ejemplo, el diseñador sí, o sea, las ideas siempre me han gustado a mí aportarlas, pero por ejemplo en esa falla yo le pasé la idea, creo que me la diseñó Alcañiz. Yo le pasaba la idea y siempre me ha gustado eso, los guiones, prepararlos muy bien y pues eso, que fuera... Yo es que creo que ese es la gran carencia en estos momentos de las fallas, es que no se guionizan como Dios manda. Se pierde un poco la personalidad del artista. Del Sí, artista a fallero. veces se echan en falta eso, se echan en falta ideas ahí que Pero claro, te aporten algo. Yo seré muy antiguo, supongo. Pero es que no es fácil, ¿eh? Yo muchas veces lo Ya, pienso ya. y no es fácil encontrar... A mí siempre me daba mucho miedo no encontrar algo para el año siguiente. Mira que no has sido tú un artista que se ha llenado de mucha cantidad de fallas anuales.
que hay artistas que hacen 8 o 10 fallas. Exacto, Y imagínate, vamos, para sacar eso, es una locura. Exacto, yo te digo, yo no podría, ¿eh? Cada taller es un mundo, pero yo no podría, o sea, eso de hacer 8 proyectos en un año y no. O sea, no ha sido Manolo Martínez Rech. Que hacía 20 fallas al año. Yo el último año hice, o de los últimos, hice 28 fallas. ¿Qué te digo? Y 6 hogueras. Madre mía, qué De los locura. ¿Cuántas en Valencia? No, 8 hogueras, 8. El último año hice 8. De Manolo, ¿cuántas en Valencia? En Junta Central Fallera, digo. En Junta, pues bueno, las que tocaban, ¿no? Hombre, 6, 8 figuras llevaba grandes a la exposición. Un año hice 6 infantiles. Es de lo que estamos hablando. Pues, a ver, 6 infantiles que tú las crías como hijos y vas oyendo eso que decías tú de los premios. Tú lo oías en casa porque en aquel entonces no tenías fallas grandes. A mí la lectura de los premios infantiles te pillaba plantándolos grandes. Entonces, en ese momento podías entrar un poco a la emisora, ¿no? A la furgoneta a oír los premios. Y bueno, y obtiene primer premio en una, primer premio en otra sección, primer premio. La tercera, la cuarta, la quinta, y luego llega la otra, la última, el cuarto. Y dices, es como si tienes 6 hijos, 5 han sacado la carrera y uno no. ¿Sabes? Pero no, eso es de admirar, ¿eh? Yo así, todos los que habéis hecho en un ejercicio tantas fallas, yo te lo digo de verdad, Sí. yo no hubiera sido capaz, ¿no? Ya, a ver, yo también al final he pecado de originalidad o de tal, o he pedido apoyos que tenía en el taller, como Sergio Alcañiz, como Pepe Gómez, que me han ayudado, Miguel López también me decía, pues mira, esto lo voy a hacer así o así. Sí, no, hay que ir alimentándose un poco también Y entonces, claro, el comunicarte con la gente es como más ideas, es un abanico más abierto. O sea, al final, todo lo que esto suma, la opinión. Bueno, vamos a por la tercera falla de Valle de la Guardia. A ver, la tercera, ahí sí que, no sé, no me atrevo a decir la que fue. Venga, yo te la tapo para que Yo no la estoy veas. esperando la de... La de la paridad, ¿puede ser? Es Vale. año Yo 2016. estoy esperando la otra. Pues la de la paridad, del bueno, rabo. era... La filosofalla. Ah, vale. Esa me gustó mucho. Sí, pues, bueno, la de la paridad hablaba un poco, pues eso, sobre lo que es la importancia que tiene la paridad y era una pared que era justamente la letra I, Superlativa, sí. que es la que queda en medio de la palabra paridad. Entonces era un poco poner el punto sobre la I de la importancia que tiene y había una chica escalando por un lado y un hombre escalando por otro. Digamos que ambos pretenden, pues eso, alcanzar Tú inventaste el rocódromo. Rocódromo. Sí, en la exposición, el rocódromo, habían ahí una serie de elementos un poco curiosos que, pues eso, que trataban de ir ascendiendo para llegar a la misma meta que todos queremos, que es alcanzar, pues, la felicidad, ¿no? Digamos. Fantástico. Y Pues segundo premio de sección. Esa, de la paridad. Y millón y no de sección. lo Eso del Dino dice sí aquí. que lo recuerdo, lo del Segundo, premio. segundo. Sexta. Ha habido más peores premios que buenos premios en Valle del Agua. Pero bueno, ya te digo, al final las he disfrutado igual todas y Y daba la casualidad además que debajo, claro, partías con la I superlativa esa, partías la palabra paridad y debajo de la escaladora de la chica ponía par y debajo del chico ponía dad, que es padre en inglés. Ah, pues mira, eso no había caído, fíjate. Esto lo hiciste sin querer. No, eso salió sin querer. Ahí simplemente querer. lo que se me ocurrió es eso, que la I esa, que fuera la pared por la que ascendía cada uno de ellos. Era todo, ya te digo, muy minimalista y fue una falla interesante también. Líneas muy rectas, siempre muy puras, ¿eh? Con colores muy blancos. Bueno, también intentaba, pues eso, que sobre todo hacer una pieza, un elemento que fuera de carpintería, que de alguna manera lo podías resolver de una forma rápida, que ganaras un poquito de altura, que yo hacía las fallas en el taller, o sea, el taller lo tenía a escasos 10 metros de donde se plantaba la falla, y yo hacía la falla grande es la primera que hacía.
la hacía tumbada, porque el bajo tenía escasamente 3 metros. Yo hacía la falla tumbada y luego no me la guardaba en el taller, que todos me decían, jolín, qué bien tú, la planta es sacarla y no. Pues justamente yo hacía 2 transportes. Cuando terminaba la falla, me la llevaba a Liria, que tenía una nave de almacén allí, donde guardaba toda cantidad de moldes que tenía, y la transportaba, pues eso, a lo mejor en un par de meses la tenía terminada, me la llevaba, y luego en fallas otra vez, otro transporte. Y además el transporte en este caso corría a cargo del artista, con lo cual eran 2 transportes, pero bueno. Es verdad que hay que ser mucho más perfeccionista cuando pintas en colores claros, sobre todo blanco, porque se ve mucho más cualquier fallo. No, a mí me ha gustado mucho los colores Sí, bueno. de él, han sido ese gris que hacía inmaculado, ¿no? Matizado, ¿no? Todos los matizabas. Sí, me gustaba siempre matizarlo. El ocre ese clarito de pantalones, de muchas de las fallas estas de... Bueno, en todo, creo que en todas tus fallas hay un pantalón, una chaqueta, por no hablar de los camellos estos. Ya. Que era el color que tocaba. Sí, cada uno... La de Sáhara. Cada uno tenemos nuestra paleta de colores y además tengo una curiosidad que todavía la tengo que cortar. Resulta que cuando yo empecé a hacer fallas de especial, pues mi paleta era un trozo de tablero, ¿no? Entonces yo a mí me bastaba los colores y no soy muy de manías, pero nunca me gustó cambiar ya de paleta. Y llegó un momento que tenía tal grosor la paleta que le di la vuelta. Y la tengo porque además conservo todavía, me llevé cuando desmantelé el taller, las herramientas, incluido la sierra, me la llevé a Lidia, que tengo allí un pequeño almacén. Y quiero trocear esa paleta para ver los sustratos de la pintura. Como los árboles, ¿no? A ver las capas. Tiene madre la paleta. De los años, las capas. No os exagero que la paleta pues, puede tener tranquilamente como 5 centímetros de grueso. O sea, era una cosa, ya era una manía. Y si llamas a un arqueólogo, Es una chorrada, pero allí la igual tengo. encuentra ahí alguna... Los tipos de pintura. Muy bien. ¿Y la siguiente cuál es? ¿La del puente o la A ver, de...? Si esta fue la de la paridad, posiblemente la siguiente fuera la de Vicente. No lo sé si es cierto. Ah, pues no, Hombre. ves, me he equivocado. Mójate. Mójate. Ah, la falla Mójate. típica aquella que luego te pasé una foto de ella. Madre mía, esa fue muy divertida porque era sobre el cambio climático, ¿no? Digamos, era una manera de que la gente aportemos cada uno nuestro granito de arena contra el cambio climático. Mójate, ¿no? Un poco por ello. Entonces, cuando yo presenté la falla a la comisión, pues resulta que la falla era un trampolín, había un trampolín con 3 alturas, en 2 de las alturas habían 2 figuras dispuestas a tirarse al agua. Porque abajo había una piscina donde la gente se iba a poder meter. La única condición que había, que es lo que yo les planteé allí a la comisión, es que había que meterse en bolas, ¿vale? Quería hacer ruido ese año para que la gente se enterasen un poco de la problemática esta. Y claro, la comisión estaba todo muy asustado porque yo les pedí que por favor levantaran la mano los que estaban dispuestos a meterse, porque el presidente y yo sí que habíamos acordado que los primeros en meternos teníamos que ser él y yo. Claro, todos allí estaban asustados y nadie levantó la mano, evidentemente. Cuando terminé la presentación, recuerdo que se acercó el presidente infantil y me dijo, Pedro, yo me voy a meter contigo. Qué valiente el niño, ¿eh? Sí, Qué valiente. el chaval. Con decisión. Sí, además es que me acuerdo como si fuera hoy. Pedro, yo me meto contigo. Y nada, la fallera mayor también estaba un poco asustada. Bueno, el caso es que al final de la corrida todo consistía en que había que meterse en bolas, pero es que se trataba de una piscina de bolas. Era una piscina de bolas donde además la gente podía escribir en esas bolas pues un poco su propuesta. Pues yo, por ejemplo, voy a ir, para luchar contra el cambio climático, pues voy a ir a trabajar en bicicleta. Y luego esa bola, el día de la crema, pues el
el que hubiera querido podía pasar y retirar esa bola o llevarse otra bola para evitar, digamos que era un gesto que esas bolas de corcho no se quemaran. Entonces, Un gesto ecológico. ecológico. Entonces, ese año, pues eso, la falla no se utilizó gasolina para quemarla, la prendimos allí con unas piñas y tal, y las bolas se retiraron todas, no se quemaron. Un hilo conductor medioambiental, desde la presentación y el baño en bolas hasta las bolas que se van antes de la crema. Exacto, exacto. Y todo el hilo argumental. Y bueno, y luego, ahora viendo la foto, me acuerdo de la figura, entre comillas, de la exposición, que no era una figura como tal, era una ducha, donde ya ahí se invitaba a la gente a que se mojara. Se podía, en la propia exposición, la gente podía subirse a la plataforma y darse una ducha. La alcachofa, evidentemente, no salía agua, pero se encendía una luz y invitaba ya a que visitaran la falla. Así es que fue una ducha. Una ducha ya muy modernita, ¿eh? Sí, con una línea así. Curva. Innovadora. Bueno, pues eso, intentando interactuar, como tú has dicho antes, un poco con la gente. Claro. Eso ya llena mucho y dice mucho del artista, de otro lado también. Siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora sí que si no había sido la de Vicente, posiblemente ahora sí que será la de Yo no me llamo Vicente. Valle Laguar, yo no me escribo de Vicente. Correcto. El Esta- puente de Brooklyn. Año Ya. 18. Esta, bueno, habla un poco sobre aquello de que muchas veces todos hacemos las mismas cosas un poco por inercia, ¿no? Porque lo hace todo el mundo. Entonces, la falla era simplemente un puente colgante donde iba una serie de personas hacia un lado, todos en una misma dirección, menos uno que iba en dirección contraria. Pero de rojo. Que entonces el lema era yo no me llamo Vicente por aquello de ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Un poco pues, hacemos todos pues, lo que hace todo el mundo. Y entonces, pues bueno, la idea también creo que gustó bastante. La figura de la exposición ahora mismo es que ni lo... A ver... No recuerdo qué figura... Estaban el primer premio de el montón de peces que iban en el camino de la gente Esa falla. y un pez único que era lo que no sé Sí, si se... eso era una pequeña escena, exacto, donde iban todos los peces en sentido de la corriente, ¿no? Digamos, menos uno que iba en dirección contraria, que iba... en consonancia con el del remate. recuerdo que sí que puse una frase que decía algo así como cuando todos hacen lo mismo es porque nadie está pensando, ¿no? O algo así. Y eso era un poco eso, pero no recuerdo exactamente la figura de la exposición. Madre mía, mi cabeza. No, pero tampoco para Fácil, nada. ¿eh? Ya, Vamos a un tener montón que ir de- adelantando porque nos queda poco programa. vale, Entonces, vale. sí que me gustaría que hablases de tu última falla allí, que me parece muy interesante. Sí, bueno, que no sé las que quedan, pero bueno. Quedan dos, si te dan tiempo a las dos. Sí. Voy a intentar resumir. Lo digo porque como Manolo me ha comentado lo de la piedra filosofalla, pasaré un poco por encima. Es un Luego poco... te iba a preguntar por tu última afición de las páginas. Pero eso tenemos que hacer La otro, página web. otro programa, ¿no, Ray? ¿Te Con Pedro. gustaría Otro Sí, día. vamos, si está Seguro dispuesto que a te venir él gusta también. Otro día. decirlo? Otro día. Pues nada, lo de la piedra, bueno, la piedra filosofal es algo que desde la antigüedad el hombre ha estado buscando. Bueno, pues yo ese año lo presenté el proyecto como que había encontrado lo más parecido a la piedra filosofal, que era la piedra filosofalla. Entonces ese año lo que se trataba era de poner en valor la filosofía, porque además pienso que es algo muy importante. Y era una piedra donde la gente además había un espacio para que el público pudiera escribir allí cualquier frase filosófica, que recuerdo que bueno, al final terminó la falla toda escrita, no quedó un pequeño espacio para nada y además tengo una foto muy buena de ello y tengo un proyecto que es un libro que lo tengo ahí medio acabado ya. Yo te iba a preguntar, ¿eh? Y quiero que la portada de ese libro sea la foto de todas esas firmas y esos comentarios en la piedra filosofalla. La idea no la encontré yo, la piedra filosofalla. La encontró un ciego que iba con su perro, Sí. que el perro le dio por ir a hacer pis, fue a la piedra
Y entonces un poco la idea es eso, que a veces no es lo que buscamos y lo que encontramos casualmente. Entonces en este caso el ciego había dado con la piedra filosofal. Decías que el pensamiento crítico es la herramienta para llegar a la verdad. Claro, es muy importante. Tanto el ciego como el perro estaban en un acabado. Claro, aproveché la idea, que son cosas que te van surgiendo sobre la marcha, que como era un ciego, contacté con con la ONCE, me proporcionaron ellos un montón. Aún tengo por ahí cupones de la ONCE, me proporcionaron un montón y estaban empapelados con cupones de la ONCE. Menos mal que te lo proporcionaron y no te pasó como a otro artista, ¿no? Que lo denunciaron Bueno, por empapelar con el papel no me digas. de una empresa. De la publicidad. Ah, sí. vale, ya, sí, tienes razón, eso lo recuerdo. Lo utilizábamos mucho. También fue. Sí, exacto. Bueno, luego habían también unas gafas, puse ahí para que el público, unas gafas y un bastón, pudiera hacerse la foto también como que dieron con la piedra filosofal. Perro Lazarillo. El Pedro Lazarillo, exacto. La última, Bueno, luego después de esta, que no, ahí sí que voy a pasar rápido, fue la de la bordeta, que ya lo hemos comentado antes. Y la última, quise aprovechar y de alguna manera asistir a mi propio funeral, que fuera mi despedida. Entonces era tal cual un muerto, teóricamente estaba muerto. El lema era, entre todos lo mataron, perdón, entre todos lo mataron, pero él no se murió. Y realmente no estaba muerto, se hacía el muerto. Y de hecho se movía, no movía un brazo, ni movía la cabeza. Ya estoy viendo. Ya podéis imaginar lo que se movía. Otra extremidad. La pastillita azul. Ganaba un poquito en altura la falla, porque era paisada. Correcto. Era el punto más alto de la falla, ¿eh? bueno, tenía una toalla, ¿no? Una sábana y parecía como una tienda de campaña. ¿no? No, pero que era el pico de la falla. El punto Pico más de la alto falla, era el pirulí. La Sí, sí. tienda de campaña. Era un mecanismo muy rudimentario que digamos, se accionaba cuando el público pasaba una tarjeta de crédito. Entonces, al pasar la tarjeta de crédito, el muerto se ponía contento. Apagado. Y bueno, pues el libro, había un libro, pues como todos los años, para que la gente dejara ahí su comentario, era el libro de condolencias. Decía que, pues eso, que el muerto lo leería, evidentemente. Y bueno, fue muy divertida, disfruté mucho con esta falla. Y la figura de la exposición era la viuda, teóricamente la viuda de este muerto, que sí que recuerdo que creo que ganó el premio de Linot. Y bueno, no sé qué más decir sobre ella. Habla sobre tu libro. Y tu libro, queremos saber cuándo se No, pone a bueno. la venta, cuándo se edita. El libro lo tengo terminado, pero lo tengo en sucio. Yo nunca me había puesto a escribir, pero entonces, pues eso, quiero volver a darle una vuelta, repasarlo y a ver si algún día lo puedo de verdad editar. Es un poco simplemente por satisfacción propia, ¿eh? No pretendo que sea ningún bestseller ni nada de eso, pero sí que habrán una serie de anécdotas y curiosidades. Cualquier artista seguro que tiene un montón, pero bueno, yo tengo las mías y en ese libro pues aparecerán unas cuantas de ellas. Sí. Acuérdate de poner lo de Lo de la posición del la Linot. falla, no, la falla de... Bueno, esa también. La posición del Linot. Sí, en la exposición de Nino. Esa es buena, ¿eh? Eso ahí me pasó una cosa muy curiosa y aparecerá en el libro, evidentemente. Aparecerá de verdad. Sí. Sin nombre, sin nombre. Bueno, más o menos. Bueno, sí, que lo sí. compre verá el nombre. Pero que atiende, si al final es lo que hay. Y lo que fue. Ya está. Bueno. Pero sí, sí. De todas formas, M. contigo Rajoy. este año queremos Nadie sabe contar quién para es M. nuestras charradas. M. Nosotros Rajoy. todos los años hacemos una actividad que es una charrada que Suele ser en octubre, ¿no? sí, nos juntamos con artistas y bueno, llenamos el local Sí. y hacemos una charrada. Una pequeña cena luego. Una charrada con artistas del tema que planteamos y contar contigo pues, es un lujo y un placer. Pues nada, encantado, aquí estaremos. Mira, Es el primero ya. No eres novedad porque yo no sabía. el año pasado logramos algo para este año, que es que la falla infantil de la plaza del ayuntamiento la han subido 10.000 euros. Porque aquí la tertulia que tuvimos es
las fallas infantiles son el patito feo de la fiesta. Ese era el tema. Y hasta el artista de la plaza del ayuntamiento de ese año que estaba aquí dijo que sí. Estuvo Mario, Estuvo estuvo Mario. O sea, que ya tuvo sus frutos aquella... Ángel Romero. vino Ángel también. Romero, Félix Crespo, y todos coincidieron. Con lo cual, pues Fue oye, fantástico. luego dices, bueno, pues han subido el presupuesto de la falla infantil 10.000 euros. Y dices, bueno, algo habrá. Hombre, desde luego, toda piedra hace pared. Toda piedra hace pared. Bueno, pues será un placer recibirte aquí, por supuesto, y oírte, que se nos pasa la hora esta No, volando. se ha pasado. Yo no me he enterado, me ha faltado otra hora. La verdad es que ha sido rápido, sí. Sí, no es que hay anécdotas Pedirte- al intervenir mucho la gente, son cosas que no es habitual hacerlo y entonces entretiene mucho. Realmente. Pedirte que presentes algún proyecto para Plaza del Ayuntamiento y que vuelvas, aunque sea para hacer una, ¿eh? Para hacer una sería una maravilla. Espera que casi este año sí te llaman a ti también. para que te Igual la han presentes. llamado. Ya ha llegado un momento que ya no me lo planteo. La ¿No te verdad. apetece? Bueno, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos veáis y oigáis. No al tercer día, no adelantar la planta. Yo soy así. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.